El sol de Cuernavaca calentaba las baldosas de mi cocina mientras yo colocaba el último globo dorado en la entrada. Llevaba 3 semanas planeando esta fiesta sorpresa para Miguel, mi esposo de 5 años. Cumplía 35 y quería que todo fuera perfecto. Las guirnaldas de papel picado colgaban del techo, los tamales de Doña Lupita, los favoritos de Miguel, reposaban sobre la mesa y el mariachi llegaría en 2 horas. Había invitado a toda nuestra familia y amigos cercanos. «Teresa, ¿estás segura que Miguel no sospecha nada?», preguntó mi madre mientras acomodaba las flores de cempasúchil en jarrones de barro. «Completamente, mamá. Le dije que trabajaría hasta tarde y que nos veríamos directamente en el restaurante a las 8. Sonreí, imaginando su cara de sorpresa cuando entrara y viera a todos esperándolo. Mi hermana Claudia había prometido llegar temprano para ayudar con los últimos preparativos. Siempre había sido así entre nosotras, cómplices, unidas. 3 años menor que yo, Claudia era el orgullo de papá, la que había terminado la universidad, mientras yo había dejado los estudios para casarme con Miguel. El timbre de mi celular interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, mi mejor amiga. «¿Ya llegó el pastel? Estoy a 15 minutos. Llevo las botellas de tequila. Todo bajo control. Solo falta Claudia que...». Me detuve al escuchar el sonido de un auto estacionándose. «Creo que acaba de llegar. Te veo en un rato». Colgué y me asomé por la ventana, esperando ver el Volkswagen rojo de mi hermana. En su lugar, reconocí el Jetta gris de Miguel. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía aquí? Debería estar en su oficina en el centro. Rápidamente le hice señas a mi madre para que se escondiera en la recámara. «Es Miguel, escóndete». Pero antes de poder quitar algunos de los adornos, escuché otro motor. Esta vez sí era el auto de Claudia. La vi bajarse apresuradamente, como si llegara tarde a una cita. No me vio en la ventana. Entró por la puerta trasera, la que daba directamente a la cocina, sin tocar ni anunciarse, como si la casa también fuera suya. Algo en su comportamiento me pareció extraño. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia la cocina. Mi madre me miró con curiosidad desde la puerta de la recámara, pero le hice un gesto para que se quedara allí. Al acercarme a la cocina, escuché murmullos. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija vi algo que me paralizó. Miguel sostenía el rostro de Claudia entre sus manos y la besaba apasionadamente sobre la mesa donde minutos antes yo había colocado los tamales. «Te extrañé tanto», susurró él. «Odio mentirle a Teresa, pero no puedo evitar lo que siento por ti». Claudia le respondió con otro beso. «Lo sé, yo también la quiero, pero esto es más fuerte que nosotros». Sentí que el piso se desvanecía bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Un zumbido agudo invadió mis oídos mientras observaba a las 2 personas que más amaba, traicionándome de la forma más cruel. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, viendo cómo se acariciaban, cómo se decían palabras de amor que Miguel me había dicho a mí tantas veces. En algún momento, reuní el valor, o tal vez fue la rabia, y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El estruendo los sobresaltó. Se separaron de golpe, con los ojos desorbitados al verme allí, de pie, temblando. «Teresa». Miguel palideció. «Puedo explicarlo». Claudia se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de lágrimas. «Hermana, por favor». «¿Cuánto tiempo?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Fría, controlada, cuando por dentro sentía que me desgarraba. Silencio. Ninguno respondió. «¿Cuánto tiempo?». Esta vez grité, y el eco resonó en toda la casa. 6 meses, confesó Miguel, mirando al suelo. Pero fue algo que simplemente sucedió, no lo planeamos. No lo dejé terminar. Tomé el jarrón de barro más cercano y lo lancé contra la pared, haciéndolo añicos. Los globos, las guirnaldas, los regalos cuidadosamente envueltos, todo parecía burlarse de mí ahora. «Te preparé una fiesta sorpresa», dije con amarga ironía, pero la sorprendida fui yo. Mi madre apareció en la puerta, alarmada por el ruido. Su rostro pasó de la confusión al horror al comprender lo que sucedía. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz tembló. «Pregúntale a tu hija», respondí, señalando a Claudia. «Pregúntale con quién ha estado acostándose estos últimos 6 meses». Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento
era que mi padre, que había llegado temprano para ayudar con los preparativos, estaba en el patio trasero y lo había presenciado todo a través de la ventana de la cocina. Solo lo descubriría días después, cuando la tormenta que acababa de desatarse alcanzara proporciones que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Las siguientes horas transcurrieron como en una pesadilla. Los invitados comenzaron a llegar para la fiesta mientras yo, encerrada en mi habitación, destrozaba cada fotografía donde aparecíamos Miguel y yo. Mi madre intentaba explicar la situación, inventando una enfermedad repentina, pidiendo a todos que se marcharan. Escuché el timbre del mariachi, las voces confundidas, los murmullos, todo a través de una especie de niebla que nublaba mi mente. Miguel intentó hablar conmigo 3 veces. A la tercera, salí de la habitación con una maleta. «No quiero tus explicaciones», le dije, cada palabra como un cuchillo. «Quiero que te vayas de mi casa, ahora. Teresa, por favor, hablemos como adultos». Cometí un error terrible, lo sé, pero ¿un error? ¿Acostarte con mi hermana durante 6 meses fue un error? Reí sin humor. Un error es olvidar pagar una cuenta, Miguel. Lo que hiciste tiene otro nombre. Claudia permanecía sentada en el sofá, sollozando en silencio. Mi madre, a su lado, me miraba con ojos suplicantes. «Hija, sé que esto es horrible, pero la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Tal vez con tiempo». La interrumpí. «¿Familia? ¿Cuál familia, mamá? ¿La que me traicionó? ¿O la que lo permitió?» Tomé mis llaves y mi bolso. «Tienen hasta mañana para recoger sus cosas», le dije a Miguel. «Lo que quede, lo tiraré a la basura». Esa noche dormí en casa de Sofía. Si a dar vueltas en la cama entre lágrimas se le puede llamar dormir. Al amanecer, tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. No me derrumbaría mientras ellos seguían con sus vidas. Regresé a mi casa al mediodía. Miguel se había ido, llevándose pocas pertenencias. Encontré una carta suya sobre la mesa. La rompí sin leerla. No me interesaban sus excusas. Lo que no esperaba era encontrar a mi padre sentado en la sala, solo, con el rostro desencajado. «Papá, ¿qué haces aquí?» Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos, normalmente vivaces, parecían apagados. «Lo vi todo, Teresa», dijo con voz ronca. «Llegué temprano ayer para ayudar con la fiesta. Estaba en el patio cuando ellos...» No pudo terminar la frase. Se dejó caer nuevamente en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «Ya no importa, papá», intenté consolarlo, aunque yo misma estaba destrozada. «Ahora solo quiero reconstruir mi vida, lejos de ellos». «Hay algo que debes saber», continuó, ignorando mis palabras. «Algo que he callado durante años, pero que ahora no puedo seguir ocultando». Un escalofrío recorrió mi espalda. La gravedad en su voz me alertó de que lo que estaba por decir cambiaría todo. «Miguel no es el primer hombre de la familia que traiciona a su esposa», comenzó. Yo tuve una aventura hace muchos años. Tu madre nunca lo supo. Sentí una punzada de decepción, pero no entendía por qué me confesaba esto ahora. «Papá, lo que haya pasado entre mamá y tú fue con Elena», me interrumpió. «La madre de Javier. Javier». El nombre cayó como una bomba. Javier Méndez, el mejor amigo de Miguel, quien también había sido invitado a la fiesta. Un hombre al que conocía desde la universidad, que frecuentaba nuestra casa, que siempre había mostrado un interés especial en mí. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté confundida. Mi padre levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esa aventura tuvo consecuencias. Elena quedó embarazada. El mundo pareció detenerse. Las implicaciones de lo que estaba diciendo comenzaron a tomar forma en mi mente, aunque me resistía a aceptarlas. «¿Qué estás tratando de decirme?» «Javier es mi hijo, Teresa, tu medio hermano». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Javier, el hombre que siempre había sentido una inexplicable conexión conmigo, el que me presentó a Miguel en primer lugar. «Eso es imposible», balbuceé. «Nos habríamos dado cuenta. Alguien lo habría notado». Elena y yo acordamos mantenerlo en secreto. Su esposo nunca supo que no era el padre biológico, pero Javier descubrió la verdad hace 3 años, cuando su madre estaba muriendo de cáncer. Ella se lo confesó todo. 3 años, justo cuando Javier comenzó a distanciarse, cuando dejó de venir a casa con tanta frecuencia.
Y sin embargo, seguía siendo amigo de Miguel. Muy amigo. Una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Javier lo sabe? ¿Sabe que somos hermanos? Mi padre asintió lentamente. ¿Y Miguel? ¿También lo sabe? No lo sé con certeza, respondió mi padre, pero sospecho que sí. Javier y él siempre fueron muy cercanos. Es posible que Javier se lo contara después de descubrirlo. Las piezas encajaban con aterradora precisión. Si Miguel sabía que Javier era mi medio hermano, si sabía que éramos familia sin que yo lo supiera, ¿era esa la razón por la que había buscado consuelo en Claudia? ¿O había algo más siniestro en juego? Necesito hablar con Javier, dije, levantándome abruptamente. Teresa, espera. Mi padre intentó detenerme. Hay más cosas que debes saber antes de... Pero ya no escuchaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, formulando un plan. La traición de Miguel y Claudia ya no era solo un asunto personal. Era parte de algo más grande. Una red de mentiras que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Javier. Necesito verte. Urgentemente. Es sobre mi padre y sobre ti. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Te espero en el café de siempre, a las 4. Mientras me preparaba para salir, una nueva determinación crecía dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era ira, era sed de justicia. O tal vez, de venganza. El café Reforma estaba casi vacío cuando llegué, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver la entrada. Pedí un café negro, aunque lo que realmente necesitaba era algo mucho más fuerte. Javier llegó puntual, como siempre, alto, de complexión atlética, con ese aire de confianza que siempre lo había caracterizado, pero hoy lo veía con otros ojos. Buscaba en sus rasgos algún parecido con mi padre, con Claudia, conmigo misma. Teresa, dijo al sentarse frente a mí, lo siento mucho por lo de Miguel y Claudia. Me enteré esta mañana. Las noticias volaban en nuestro círculo. Me pregunté cuántos detalles conocería, cuánto habría hablado ya con Miguel. ¿De verdad lo sientes?, pregunté, estudiando su reacción. ¿O sabías lo que estaba pasando? Se tensó visiblemente. ¿Qué estás insinuando? Mi padre me lo contó todo, Javier. Sé que eres su hijo. El color abandonó su rostro. Miró alrededor nerviosamente, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Teresa, yo... titubeó. Quería decírtelo tantas veces, pero no encontraba el momento adecuado. Y luego, cuando finalmente reuní el valor, ya estabas comprometida con Miguel. ¿Miguel lo sabe? La pregunta clave. Javier bajó la mirada, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Le conté hace 3 años, cuando lo descubrí, confesó finalmente. Estaba destrozado, confundido. Necesitaba hablar con alguien, y él era mi mejor amigo. ¿Y nunca pensaron que yo tenía derecho a saberlo? Miguel dijo que te destrozaría, que tu relación con tu padre nunca sería la misma. Me convenció de que era mejor mantenerlo en secreto. Una risa amarga escapó de mis labios. Qué conveniente para él. ¿Y Claudia? ¿También lo sabe? La sorpresa en su rostro parecía genuina. ¿Claudia? No, que yo sepa. Miguel nunca mencionó habérselo contado a ella. Interesante. Así que mi hermana se había convertido en la amante de mi esposo sin saber que yo estaba casada con un hombre que me ocultaba secretos familiares cruciales. O tal vez sí lo sabía, y eso hacía su traición aún más perversa. ¿Por qué me citaste aquí, Teresa?, preguntó Javier después de un incómodo silencio. ¿Qué quieres de mí? Lo miré directamente a los ojos. Quiero la verdad, toda la verdad, y luego quiero justicia. Durante las siguientes 2 horas, Javier me contó todo, cómo su madre le había revelado la identidad de su verdadero padre en su lecho de muerte, cómo había vigilado a mi familia desde la distancia durante años, buscando el momento para acercarse, cómo finalmente había encontrado en Miguel un aliado, alguien que podía introducirlo en nuestro círculo familiar sin levantar sospechas. Pero nunca quise hacerte daño, insistió. Todo lo contrario. Quería protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? De la verdad sobre tu padre, sobre nuestra familia. Mientras hablaba, un plan comenzaba a formarse en mi mente. Miguel me había traicionado con mi hermana. Mi padre me había ocultado un hermano durante toda mi vida.
Mi madre probablemente seguía ignorando todo lo relacionado con la infidelidad de mi padre. Eran demasiadas mentiras, demasiados secretos. «Necesito tu ayuda», le dije a Javier cuando terminó su relato. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Para que todos enfrenten las consecuencias de sus actos, para que la verdad salga a la luz, toda la verdad, de una vez por todas. Le expliqué mi idea. Organizaríamos una reunión familiar, aparentemente para hablar sobre mi separación de Miguel. Invitaríamos a todos, mis padres, Claudia, Miguel, incluso la familia de Javier, y allí, frente a todos, cada secreto sería revelado. «Es una locura», dijo Javier, pero pude ver en sus ojos que la idea le atraía. Él también había sufrido con estos secretos. «Destruirás a muchas personas, Teresa». «Ellos me destruyeron primero», respondí. «Además, no se trata de destruir, se trata de limpiar, de empezar de nuevo sin mentiras». Finalmente accedió. Acordamos los detalles. La reunión sería en casa de mis padres, el domingo siguiente. Javier se encargaría de convencer a Miguel de asistir, apelando a su amistad y a la necesidad de aclarar las cosas civilizadamente. Mientras me despedía de él, sentí una extraña mezcla de emociones: dolor, ira, pero también una especie de liberación. Por primera vez en días tenía un propósito claro. De regreso a casa, me detuve en una tienda y compré una grabadora digital pequeña. No confiaba en que todos dirían la verdad voluntariamente. Necesitaba evidencia, algo que nadie pudiera negar después. Los días siguientes los pasé preparándome meticulosamente. Investigué sobre la madre de Javier. Encontré viejas fotografías donde aparecía con mi padre en eventos sociales. Revisé documentos legales, fechas de nacimiento, cualquier cosa que pudiera corroborar la historia. También me reuní con Sofía, mi única confidente en todo este asunto. Le conté mi plan, esperando que intentara disuadirme, pero para mi sorpresa, me apoyó completamente. «Te han mentido demasiado tiempo», dijo mientras compartíamos una botella de vino en su apartamento. «Mereces saberlo todo, y que ellos asuman la responsabilidad de sus acciones». La noche antes de la reunión, recibí una llamada de Claudia. Era la primera vez que hablábamos desde aquel día. «Teresa», su voz sonaba quebrada, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas cuánto lo siento». «Mañana podrás decírmelo en persona», respondí fríamente. «Estaré en casa de mamá y papá a las 6. Espero que estés allí». «¿Es una especie de intervención familiar?», preguntó, confundida. «Algo así», respondí. «Es hora de que todos hablemos con la verdad, ¿no crees?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Hay algo más que deberías saber», dijo finalmente. «Algo sobre Miguel que...». «Mañana, Claudia», la interrumpí. «Mañana todos tendremos la oportunidad de confesar nuestros secretos». Colgué sin esperar su respuesta. Fuera lo que fuera que quisiera decirme, podía esperar. Mañana sería el día en que finalmente tomaría el control de mi propia historia. Lo que no sabía entonces era que mi padre también tenía sus propios planes, y que el desenlace de esta historia sería muy diferente a lo que yo había imaginado. El domingo llegó con un cielo encapotado que amenazaba tormenta, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Me vestí con cuidado, un vestido negro, sobrio pero elegante. Quería proyectar fortaleza, determinación. Antes de salir, revisé la grabadora una última vez. Funcionaba perfectamente. La guardé en mi bolso junto con las fotos y documentos que había recopilado. Estaba lista. Llegué a casa de mis padres media hora antes de lo acordado. Mi madre me recibió con un abrazo nervioso. «No sé qué pretendes con esta reunión, hija», dijo mientras me conducía a la sala. «Tu padre ha estado muy alterado estos días». «¿Dónde está él?», pregunté. «En su despacho. No ha salido en toda la mañana». «Perfecto. Necesitaba hablar con él antes de que llegaran los demás». Lo encontré sentado frente a su escritorio, contemplando una vieja fotografía enmarcada. Me acerqué y vi que era una imagen de nuestra familia completa. Él, mi madre, Claudia y yo, en la playa de Acapulco, todos sonriendo bajo el sol. «Éramos felices entonces», dijo sin levantar la mirada. O al menos eso creía yo. «Papá, sobre lo que planeo hacer hoy». «Lo sé», me interrumpió. «Javier me llamó ayer. Me contó todo». Sentí una punzada de traición. No esperaba que Javier me delatara. «No te enfades con él», continuó mi padre al ver mi expresión. «Hizo lo correcto. Me dio la oportunidad de prepararme,
de hablar con tu madre antes de que todo estallara en público. ¿Le has contado a mamá sobre Javier?, pregunté sorprendida. Anoche, después de 35 años, finalmente confesé mi infidelidad y la existencia de un hijo fuera del matrimonio. Su voz sonaba cansada, pero también aliviada, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. ¿Cómo lo tomó? Como cabía esperar. Lloró, gritó, amenazó con dejarme. Hizo una pausa. Pero esta mañana seguía aquí. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo, pero que no iba a tirar por la borda décadas de matrimonio por un error del pasado, por grave que fuera. No supe qué decir. Parte de mi plan se había desmoronado antes de empezar. La gran revelación sobre la paternidad de Javier ya no sería una bomba. Aún así, hay otras verdades que deben salir a la luz, dije finalmente. Mi padre asintió. Sí, las hay. Pero Teresa, ¿estás segura de que quieres hacerlo de esta manera? La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Ya he sido destruida, papá. Ahora solo quiero reconstruirme, y no puedo hacerlo sobre mentiras. El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Mi padre se levantó lentamente. Que sea lo que Dios quiera, entonces, dijo, apretando mi hombro al pasar junto a mí. Los siguientes 20 minutos fueron una sucesión de llegadas tensas. Primero Claudia, que entró con la mirada baja, evitando el contacto visual conmigo. Luego, Javier, acompañado por su padre adoptivo, un hombre mayor que claramente desconocía el verdadero propósito de la reunión. Sofía llegó poco después, apretando mi mano en señal de apoyo. Miguel fue el último en aparecer. Entró con cautela, como un animal que presiente una trampa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que yo apartara la mía. Aún dolía verlo. Cuando todos estuvieron sentados en la sala, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Mi madre, siempre la anfitriona perfecta, incluso en las peores circunstancias, ofreció bebidas que nadie aceptó. Finalmente, me puse de pie. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Gracias por venir, comencé. Sé que muchos de ustedes no entienden por qué los he reunido aquí hoy, después de lo ocurrido. Miré brevemente a Miguel y Claudia, pero hay verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo y creo que todos merecemos conocerlas. Activé la grabadora en mi bolsillo. No quería perderme nada. Hace una semana descubrí a mi esposo y a mi hermana traicionándome en mi propia cocina mientras yo preparaba una fiesta sorpresa. Mi voz temblaba ligeramente, pero me mantuve firme. Ese mismo día, mi padre me reveló un secreto que había guardado durante décadas, que tiene un hijo fuera del matrimonio. El padre de Javier se enderezó en su asiento. Su rostro palideció. Ese hijo, continué, es Javier, mi medio hermano, a quien he conocido toda mi vida sin saber que compartíamos sangre. Todos los ojos se volvieron hacia Javier, que mantuvo la compostura a pesar de la tensión palpable. Pero hay más, seguí. Miguel lo sabía, lo supo durante 3 años y nunca me lo dijo. Prefirió guardar el secreto y aparentemente buscar consuelo en brazos de mi hermana cuando la culpa se volvió insoportable. «Eso no es cierto», exclamó Miguel, poniéndose de pie. «Mi relación con Claudia no tiene nada que ver con Javier. Fue algo que simplemente sucedió». «¿Cómo simplemente sucedió que ocultaras la verdad sobre mi hermano?», repliqué. «¿Cómo simplemente sucedió que me mintieras durante 3 años?» «Teresa», intervino Claudia, «hay cosas que no sabes, que no entiendes». «¿Qué no entiendo, Claudia? ¿Que mi propia hermana me traicionó de la peor manera posible? ¿Que mi esposo prefirió compartir la cama contigo que ser honesto conmigo?» El padre de Javier se levantó abruptamente. «No sé qué clase de circo es este», dijo con voz temblorosa, «pero no voy a quedarme a escuchar estas mentiras sobre mi hijo». «No son mentiras, Roberto», dijo mi padre, hablando por primera vez. «Javier es mi hijo biológico. Elena me lo confesó antes de morir y las pruebas de ADN lo confirman». «¿Pruebas de ADN?», preguntó Javier sorprendido. «¿Cuándo?» «Hace 3 años, cuando me buscaste después de la muerte de tu madre. Necesitaba estar seguro antes de aceptar la verdad». Roberto miró a Javier con una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo has sabido que no soy tu padre y nunca me lo dijiste?» «Papá, yo...» Javier parecía desmoronarse. «Quería protegerte.
Siempre serás mi padre, sin importar lo que diga un análisis de sangre. La reunión estaba tomando un rumbo que no había previsto. Demasiadas emociones, demasiados frentes abiertos a la vez. Pero no podía detenerme ahora. Lo que quiero saber, dije, alzando la voz para recuperar la atención, es si hay más secretos. Si hay algo más que debería saber antes de cerrar este capítulo de mi vida definitivamente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos parecían tener algo que ocultar, algo que no se atrevían a decir. Fue Miguel quien finalmente habló. Sí, hay algo más, dijo con voz queda. Algo que Claudia y yo decidimos ocultarte hace 6 meses, cuando comenzó lo nuestro. Claudia lo miró alarmada. Miguel, no, por favor. Pero él continuó. Claudia está embarazada, Teresa. De 2 meses. El bebé es mío. El impacto de sus palabras me golpeó como una bofetada física. Mi hermana, embarazada de mi esposo. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Mi madre dejó escapar un sollozo. Mi padre se llevó las manos a la cabeza. Iba a decírtelo ayer por teléfono, murmuró Claudia, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero me interrumpiste. Sentí que me faltaba el aire. Todos estos secretos, todas estas mentiras. Era demasiado. Hay algo más que todos deberían saber, dijo repentinamente mi padre, levantándose de su asiento. Su voz sonaba extrañamente calmada, resignada. Algo que he mantenido en secreto incluso de ti, Margarita. Miró a mi madre con infinita tristeza. Fernando, no creo que sea el momento, dijo ella, alarmada por su tono. Es el momento perfecto, insistió él. Si vamos a desnudar todas nuestras almas hoy, entonces yo también debo hacer mi confesión completa. Se dirigió a un cajón de la vitrina y extrajo una carpeta amarillenta. La abrió con dedos temblorosos y sacó lo que parecía ser un informe médico. Cuando tenía 28 años, poco antes de conocer a tu madre, dijo mirándome, me diagnosticaron una enfermedad genética, una condición que me hacía prácticamente estéril. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Mi madre lo miraba fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Los médicos me dijeron que las probabilidades de concebir un hijo de forma natural eran casi nulas. Continuó. Cuando conocí a Margarita, se lo conté. Decidimos intentarlo de todas formas, aceptando que probablemente nunca tendríamos hijos biológicos. Mi madre asintió lentamente, confirmando esta parte de la historia. Pero entonces, después de 2 años de matrimonio, Margarita quedó embarazada. Mi padre me miró directamente. De ti, Teresa. Fue un milagro, intervino mi madre con voz temblorosa. Los médicos no podían explicarlo. No fue un milagro, respondió mi padre con amargura. Fue una mentira que acepté porque amaba demasiado a tu madre para cuestionarla. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, acelerados, ensordecedores. ¿Qué estás insinuando, papá?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Que biológicamente no soy tu padre, Teresa. Su voz se quebró. Lo he sabido siempre, pero te quise como a una hija desde el primer momento. Eras mi hija, sin importar la sangre. Mi madre se levantó, temblando. Eso no es cierto. Teresa es tu hija. Nunca te he sido infiel. Por favor, Margarita, dijo mi padre con cansancio. Han pasado más de 30 años. Ya no importa. Sí importa, gritó ella. Teresa es tu hija, lo juro por Dios. Me sentía aturdida, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Toda mi vida, toda mi identidad, ¿era una mentira? Si no eres mi padre biológico, logré articular finalmente. Entonces, ¿quién es? Mi padre desvió la mirada hacia Roberto, el padre adoptivo de Javier, que había permanecido en silencio, observando la escena con una expresión indescifrable. Roberto y tu madre tuvieron una breve relación antes de que nos conociéramos, dijo mi padre. Cuando descubrió que estaba embarazada, decidió buscarme a mí en lugar de a él. Yo la acepté, sabiendo que el bebé no podía ser mío. Roberto palideció. Eso es imposible, murmuró. Yo nunca... Margarita y yo apenas nos conocíamos. Nos conocíamos lo suficiente, respondió mi madre con dignidad. Pero Fernando está equivocado. El bebé, Teresa, es suya. Siempre lo ha sido. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor.
Si lo que decía mi padre era cierto, entonces Roberto era mi padre biológico. Y eso significaba que Javier, el hijo biológico de mi padre con otra mujer, era en realidad mi hermanastro, no mi medio hermano. Javier me miraba con la misma confusión que yo sentía. Nuestros mundos se estaban desmoronando simultáneamente. «Esto es una locura», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «Todo esto es una maldita locura». Claudia sollozaba silenciosamente. Sofía, mi amiga, había tomado mi mano en algún momento, apretándola con fuerza como si temiera que me desvaneciera. «Hay una forma de resolver esto», dije finalmente. «Una prueba de ADN. Podemos saber la verdad de una vez por todas». «No necesito una prueba para saber que eres mi hija», dijo mi padre con firmeza. «Lo has sido durante 32 años y lo seguirás siendo sin importar lo que diga un papel». «Pero yo necesito saberlo», insistí. «Necesito la verdad, toda la verdad». En ese momento, un estruendo sacudió la casa. El viento había arreciado, y una rama había golpeado contra la ventana, rompiéndola. Era como si la naturaleza misma quisiera interrumpir esta reunión de confesiones dolorosas. Mi madre se levantó para cerrar las cortinas y evitar que entrara la lluvia que comenzaba a caer. Cuando se volvió hacia nosotros, su rostro había cambiado. Ya no parecía asustada o a la defensiva. Parecía en paz. «Tienes razón, Fernando», dijo con voz clara. «He vivido demasiado tiempo con esta mentira. Teresa merece saber la verdad». Se sentó junto a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Cuando conocí a tu padre, estaba embarazada de 2 meses», comenzó, «pero no de Roberto, de un hombre con quien tuve una breve relación y que desapareció cuando le conté sobre el embarazo». Miró a mi padre con gratitud. «Fernando me aceptó así, con un bebé en camino. Me ofreció su apellido, su hogar, su amor. Nunca me preguntó por el padre biológico. Simplemente me amó a mí. Y cuando naciste, te amó a ti como si fueras suya». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque Fernando es tu padre en todos los sentidos que importan», respondió. «Porque temía que si lo sabías, algo cambiaría entre ustedes, y no podía soportar esa idea». Miré a mi padre, porque eso seguía siendo para mí, mi padre, y vi en sus ojos el mismo amor incondicional de siempre. A pesar de saber que no compartíamos sangre, me había criado, protegido y amado como a una hija. «Lo siento mucho, hija», dijo él. «No quería que te enteraras así. No quería causarte más dolor del que ya estabas sufriendo. Pero cuando vi a Miguel y Claudia en la cocina ese día, cuando presencié su traición, algo se rompió dentro de mí. Sentí que todas las mentiras debían terminar». Roberto, que había permanecido en silencio, se acercó a nosotros. «No sé quién es tu padre biológico, Teresa», dijo con voz grave, «pero puedo asegurarte que no soy yo. Nunca tuve una relación con tu madre». Mi madre asintió, confirmando sus palabras. «Entonces, ¿quién es?», pregunté, aunque ya no estaba segura de querer saberlo. «Un hombre que conocí brevemente en Veracruz, durante unas vacaciones», respondió mi madre. «Su nombre era Antonio Vega. Era pescador. Nunca lo volví a ver después de aquellas 2 semanas. Antonio Vega. Un nombre sin rostro, sin historia. Mi padre biológico, un completo desconocido. Miré a mi alrededor, a todas esas personas cuyos secretos habían salido a la luz en una sola tarde. Miguel, que había traicionado nuestra confianza. Claudia, que llevaba en su vientre al hijo de mi esposo. Javier, que había descubierto que su verdadero padre era el hombre que yo siempre había llamado papá. Roberto, que acababa de enterarse de que el hijo que había criado no compartía su sangre. Mis padres, que habían vivido una mentira durante décadas. Y yo, en medio de todo, intentando encontrarle sentido a un mundo que se había puesto del revés. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, dando voz a la pregunta que todos nos hacíamos. Nadie respondió inmediatamente. La lluvia golpeaba contra las ventanas, marcando un ritmo triste, como un llanto contenido. «Ahora», dije finalmente, sacando la grabadora de mi bolsillo y apagándola. «Cada uno de nosotros decide qué hacer con estas verdades, si las usamos para destruirnos unos a otros o para comenzar de nuevo, con honestidad». Me levanté, sintiéndome extrañamente ligera a pesar del peso de las revelaciones.
Yo he tomado mi decisión, continué. No voy a permitir que estas mentiras me definan. No voy a ser una víctima, ni de la traición de Miguel y Claudia, ni de los secretos de mis padres. Me dirigí a la puerta, seguida por Sofía. Miguel, te deseo suerte con tu nueva familia, dije, mirándolo por última vez. Claudia, espero que encuentres la paz que necesitas. Papá, mamá, hablaremos cuando esté lista. Antes de salir, me detuve y miré a Javier. En cuanto a nosotros, creo que tenemos mucho de qué hablar, hermano. La lluvia me recibió al salir, pero no me importó. Dejé que me empapara, que lavara las lágrimas, el dolor, la rabia. Sentí a Sofía poner su chaqueta sobre mis hombros. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. No, respondí con honestidad, pero lo estaré. Mientras caminábamos bajo la lluvia, sentí que algo se transformaba dentro de mí. Las mentiras habían salido a la luz, los secretos habían sido revelados, y aunque el dolor seguía ahí, también había una extraña sensación de libertad. La fiesta sorpresa que había planeado con tanto cuidado había terminado de una forma que jamás habría imaginado. Pero quizás, entre las cenizas de mi matrimonio y las mentiras familiares, podría surgir algo nuevo, algo verdadero. Y por primera vez en días sentí que podría sobrevivir a todo esto. Más que eso, que podría renacer, más fuerte, más sabia, más auténtica, porque al final, esa es la verdadera sorpresa de la vida, su capacidad para seguir adelante, para reinventarse, incluso después de las traiciones más dolorosas y las revelaciones más devastadoras. El camino sería largo y difícil, pero ahora, al menos, lo recorrería sin el peso de las mentiras sobre mis hombros. Y eso, por sí solo, ya era una victoria.